A mediados de la década de 1970, Teherán se transformó. Una afluencia masiva de petrodólares convirtió la capital en una metrópolis occidentalizada, repleta de cines y logotipos de bancos internacionales. Pero esta rápida modernización era solo una fachada. Enmascaraba la extrema desigualdad económica y la desesperación de los migrantes rurales que llegaban a la ciudad solo para encontrarse marginados. El Shah Mohammad Reza Pahlavi gobernaba con autoridad absoluta. Se apoyaba en la SAVAK, una brutal policía secreta, para mantener el orden mediante la vigilancia y la tortura de disidentes políticos. La brillante superficie del Irán de los años 70 era, en realidad, una olla a presión, sostenida por el miedo, la desigualdad y la represión de cualquier oposición real. Las raíces de la autocracia del Shah se remontan a 1953, cuando se hizo con el poder absoluto mediante un golpe de Estado orquestado por la CIA y la inteligencia británica. El objetivo era el primer ministro Mohammad Mossadegh. Fue derrocado por liderar un movimiento nacional para recuperar la industria petrolera iraní del control británico. Tras el golpe, el Shah lanzó la Revolución Blanca, un esfuerzo vertical para modernizar el país mediante la reforma agraria y el sufragio femenino. Estas políticas generaron un profundo rechazo en el clero chií tradicional. Esta secularización forzada ahondaba la brecha entre la élite occidentalizada y la clase trabajadora religiosa, que sentía que sus valores estaban siendo borrados. Al destruir el centro democrático de Irán, el Shah dejó la mezquita como el único lugar seguro para que los ciudadanos organizaran su disidencia. Este gráfico refleja la repentina contracción económica de finales de la década de 1970. En 1978, la inflación se disparó mientras el nivel de vida se desplomaba, llevando a la población al límite. En las calles se formó una coalición insólita. Estudiantes marxistas, obreros de la industria petrolera y comerciantes de los bazares se unieron a líderes religiosos en un frente común contra el Shah. Estos grupos tenían visiones contrapuestas del futuro, pero los unía un objetivo inmediato: derrocar al dictador. Las huelgas nacionales paralizaron el Estado. En la extensa refinería de petróleo de Abadán, los trabajadores paralizaron la principal fuente de riqueza y poder de la monarquía. Al hacer que el país fuera ingobernable financiera y políticamente, este movimiento diverso logró doblegar a la dinastía Pahlavi. En enero de 1979, el Shah huyó al exilio, poniendo fin a siglos de monarquía persa. 2 semanas después, el ayatolá Ruhollah Khomeini regresó tras 15 años de exilio para llenar el enorme vacío político. Khomeini manipuló el impulso de la revolución, utilizando a sus seguidores religiosos organizados para apartar a los activistas laicos y de izquierda que lo habían apoyado. El nuevo régimen formó la Guardia Revolucionaria, a la que se le encomendó de inmediato la tarea de purgar a las facciones democráticas del gobierno. Los activistas que lucharon contra el Shah pronto se dieron cuenta de que habían cambiado a un autoritario laico por un dictador religioso mucho más organizado y despiadado. Esta jerarquía ilustra el concepto de Velayat-e Faqih, un sistema que concentra el poder absoluto en manos del líder supremo no electo. Cuando Irak invadió en 1980, el régimen calificó la guerra como una bendición divina. Fue el pretexto perfecto para justificar la represión total de la disidencia interna. El régimen militarizó la sociedad, reclutando a jóvenes para las milicias Beisij mediante un culto al martirio patrocinado por el Estado. Los sectores más intransigentes aprovecharon la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense de 1979 para marginar las voces modernas y consolidar una nueva identidad nacional antioccidental. Mediante la guerra total y el aislamiento internacional, el régimen forjó un estado de seguridad que equiparaba la oposición política con la traición. La sociedad iraní experimentó una profunda transformación visual. Se erradicaron las influencias occidentales, se islamizó la educación y se impusieron con violencia leyes estrictas sobre la modestia. Pero el retroceso en las libertades civiles encontró una resistencia inmediata, especialmente por parte de las mujeres que protestaron contra los decretos del hiyab obligatorio. Hoy, ese mismo espíritu de resistencia impulsa las protestas de mujer, vida, libertad, mientras una nueva generación lucha por las aspiraciones democráticas robadas en 1979. La revolución de 1979 fue un trágico boomerang, una búsqueda de independencia del control extranjero que atrapó al pueblo iraní bajo una teocracia interna, dejando una sociedad fracturada que aún hoy lucha por hacerse oír.